Eran las 3 de la madrugada cuando el último cobrador me había golpeado la puerta con tanta furia que creí que la iba a tumbar. Mis manos temblaban mientras contaba los últimos 20 pesos que me quedaban en el mundo, sabiendo que ni siquiera alcanzarían para comprar leche para mis nietos que llegarían al día siguiente. A los 60 años, jamás pensé que estaría sentada en el suelo de mi cocina, llorando en silencio para que mis vecinos no escucharan mi desesperación. Había perdido todo, mi trabajo de limpieza en la oficina después de 30 años de servicio. Los ahorros de toda mi vida se habían esfumado pagando los medicamentos de mi esposo antes de que partiera, y ahora, con la pensión que apenas llegaba a fin de mes, me encontraba al borde del abismo. Pero lo que pasó esa noche cambiaría mi vida para siempre, de una manera que jamás hubiera imaginado. Todo comenzó 6 meses antes, cuando la empresa donde había trabajado desde mis 30 años decidió modernizarse y despedir a todo el personal mayor de 55 años. Reestructuración, le llamaron. Yo le llamé traición. Después de décadas de llegar puntual, de limpiar cada rincón como si fuera mi propia casa, de quedarme horas extras sin cobrar, me entregaron una carta fría y un finiquito que apenas cubría un mes de gastos. Mi esposo Roberto ya estaba enfermo para entonces, y yo sabía que necesitaríamos cada centavo para sus tratamientos. Los siguientes meses fueron una pesadilla que parecía no tener fin. Roberto se debilitaba día a día, y yo corría de hospital en hospital, de farmacia en farmacia, gastando hasta el último peso de nuestros ahorros en medicamentos que costaban más que nuestro salario mensual. Por las noches, después de cuidarlo todo el día, salía a buscar trabajo. Limpieza, cuidado de ancianos, venta por catálogo, cualquier cosa que me diera unos pesos para sobrevivir. Pero a los 60 años, con canas en el cabello y arrugas que contaban la historia de una vida de trabajo duro, las puertas se cerraban una tras otra. Está usted sobrecalificada, me decían en algunos lugares. Buscamos a alguien más joven, en otros. La traducción era siempre la misma, no te queremos. Era como si mi experiencia, mi dedicación y mi necesidad no valieran nada en este mundo que parecía haber olvidado que las personas mayores también tenemos derecho a trabajar, a vivir con dignidad. Roberto partió un martes lluvioso de abril. Yo estaba a su lado, sosteniéndole la mano, cuando exhaló su último suspiro. En ese momento, algo dentro de mí también murió. No solo perdí al hombre que había sido mi compañero durante 40 años, perdí mi razón de luchar. Los gastos del funeral consumieron lo poco que me quedaba, y cuando regresé a casa después del entierro, me senté en su sillón favorito y lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Los días siguientes fueron un borrón de dolor y desesperación. Los recibos se acumulaban en la mesa de la cocina como montañas amenazantes: luz, agua, gas, teléfono, impuestos. Los cobradores comenzaron a llegar, primero educados, después insistentes, finalmente agresivos. Si no paga esta semana, le cortamos el servicio, me advertían. Yo sonreía y prometía que pronto tendría el dinero, pero por dentro me desmoronaba un poco más cada día. Intenté vender las pocas cosas de valor que tenía. El anillo de bodas de mi abuela, los aretes de oro que Roberto me había regalado en nuestro 20º aniversario, el reloj de pared que había pertenecido a mi padre. Cada venta era como arrancarme un pedazo del corazón, pero no tenía alternativa. El dinero se esfumaba tan rápido como llegaba, consumido por deudas que parecían crecer como hierba mala. Mis hijos vivían lejos, luchando con sus propias crisis económicas. Mi hija mayor había perdido su trabajo durante la pandemia y apenas podía mantener a sus 2 pequeños. Mi hijo menor estaba pagando una hipoteca que lo ahogaba y cuidando a su esposa, que había enfermado justo después de tener a su bebé. No podía pedirles ayuda, ellos ya tenían suficientes cargas. Además, mi orgullo de madre no me lo permitía. Durante toda mi vida había sido yo quien los había cuidado, quien les había dado todo. No podía convertirme en una carga para ellos ahora. La soledad se volvió mi compañera más fiel. Días enteros pasaban sin que hablara con otro ser humano, salvo para recibir llamadas de cobradores o para murmurar no, gracias a los vendedores que tocaban mi puerta. Por las noches, me quedaba despierta mirando el techo, preguntándome cómo había llegado a ese punto. ¿Dónde se había equivocado la mujer trabajadora, responsable y dedicada que había sido toda mi vida? Fue entonces cuando comencé a caminar por las noches.
No tenía dinero para salir, pero tampoco podía quedarme encerrada con mis pensamientos oscuros. Caminaba por las calles de mi barrio, observando las casas iluminadas donde las familias cenaban juntas, donde los niños hacían tareas y los padres veían televisión. Me sentía como un fantasma mirando la vida de los vivos desde el otro lado de un cristal que no podía romper. Una noche, mientras caminaba por la calle principal, vi a una mujer de mi edad revolviendo en un basurero. Llevaba ropa limpia pero gastada, y sus manos, que alguna vez habían sido cuidadas, ahora estaban ásperas y manchadas. Me detuve a observarla, reconociendo en ella mi propio futuro. ¿Era eso lo que me esperaba? Terminaría buscando comida en la basura, durmiendo en las calles, invisible para el mundo que una vez había servido con dedicación. Esa imagen me persiguió durante días. Cada vez que miraba mis manos, veía las suyas. Cada vez que me miraba en el espejo, veía su reflejo. El miedo comenzó a apoderarse de mí, un miedo frío y visceral que me quitaba el sueño y el apetito. Comencé a saltar comidas, no solo por falta de dinero, sino porque la ansiedad me había cerrado el estómago. Los cobradores se volvieron más agresivos. El del banco llegó con papeles de embargo, el de la luz me dio un ultimátum de 3 días, el del agua me cortó el servicio una tarde. Tuve que pedirle agua a mi vecina, una mujer amable pero con sus propios problemas, que me miraba con lástima cada vez que tocaba su puerta con un balde en las manos. Fue una noche particularmente difícil cuando todo cambió. Había recibido la visita del cobrador más agresivo hasta el momento, un hombre joven que me había gritado, amenazado y humillado frente a mis vecinos. «Pague o nos vemos en la corte». Me había gritado antes de irse, dejándome temblando en el marco de mi puerta mientras las cortinas de las casas vecinas se movían con curiosidad. Me senté en el suelo de mi cocina, sosteniendo los últimos 20 pesos que me quedaban, y por primera vez en mi vida, consideré seriamente rendirme. ¿Qué sentido tenía seguir luchando? ¿Para qué prolongar una agonía que parecía no tener fin? Roberto ya no estaba, mis hijos tenían sus propias vidas, y yo no era más que un estorbo en un mundo que no tenía lugar para mujeres como yo. Fue entonces cuando escuché los golpes suaves en mi puerta. 3 toques suaves, casi tímidos, muy diferentes a los golpes violentos de los cobradores. Miré el reloj de la cocina, eran las 11 de la noche. ¿Quién podría ser a esa hora? Mi corazón comenzó a acelerarse. ¿Sería otro cobrador? ¿Algún malhechor aprovechándose de una mujer sola? Me acerqué a la puerta con pasos cautelosos y pregunté quién era. Una voz suave, musical, respondió desde el otro lado. «Disculpe, señora, ¿podría regalarme un poco de agua? He caminado mucho y tengo mucha sed». La voz era de una mujer joven, y sonaba genuinamente necesitada. Abrí la puerta con la cadena puesta y me asomé. De a otro lado había una mujer que aparentaba unos 30 años, vestida con una túnica azul simple pero limpia. Su rostro era sereno, con una belleza que no era terrenal, y sus ojos parecían contener toda la compasión del mundo. Llevaba en sus brazos a un bebé que dormía plácidamente. «Por favor», me dijo con esa voz que parecía una caricia, «solo un poco de agua. Mi niño y yo hemos caminado mucho». En ese momento, a pesar de mi propia desesperación, a pesar de que no tenía ni agua corriente en mi casa, algo dentro de mí se movió. Era la misma fuerza que me había llevado a cuidar a Roberto hasta su último día, la misma que me había hecho trabajar dobles turnos para darles a mis hijos lo que necesitaban. Era la compasión que había definido toda mi vida, incluso cuando la vida no había sido compasiva conmigo. Quité la cadena y abrí la puerta completamente. «Pase, por favor», le dije. «No tengo agua corriente, pero tengo un poco guardada en jarras». Ella sonrió, y esa sonrisa iluminó no solo su rostro, sino toda mi casa oscura. Entró con pasos silenciosos, y yo noté que, extrañamente, no dejaba huellas en el suelo polvoriento de mi entrada. El bebé en sus brazos era hermoso, con una paz en su rostro que nunca había visto en un niño tan pequeño. La llevé a mi cocina y busqué la jarra donde guardaba el agua que mi vecina me había regalado. Llené un vaso limpio y se lo ofrecí. Ella bebió lentamente, saboreando cada gota como si fuera el líquido más precioso del mundo. Cuando terminó,
me miró directamente a los ojos. Dios ve tu corazón, me dijo con esa voz que parecía venir de otro mundo. Ve tu dolor, ve tu lucha, ve tu bondad incluso en medio de tu sufrimiento. Él no te ha olvidado. Mis ojos se llenaron de lágrimas. No sé si Dios me ve, le respondí. Si me viera, no estaría pasando por esto. He sido buena toda mi vida, he trabajado duro, he cuidado a mi familia. ¿Por qué me ha abandonado ahora que más lo necesito? Ella se acercó y puso su mano libre sobre la mía. Su toque era cálido, reconfortante, como el abrazo de una madre. El sufrimiento no es abandono, me dijo suavemente. A veces, Dios permite que pasemos por el valle más oscuro para prepararnos para la montaña más alta. Tu historia no ha terminado. Tu propósito no se ha cumplido. ¿Qué propósito puede tener una mujer como yo?, le pregunté entre lágrimas. No tengo nada que ofrecer. No tengo dinero, no tengo trabajo, apenas tengo fuerzas para seguir adelante. Ella sonrió nuevamente, y en esa sonrisa vi algo que no había visto en meses: esperanza. Tienes el corazón más valioso de todos, un corazón que da incluso cuando no tiene nada que dar. Esa sed que acabas de calmar no era solo sed de agua. Era sed de amor, de compasión, de reconocimiento. Y tú, sin tener nada, me diste todo lo que tenías. El bebé en sus brazos se despertó entonces y me miró con unos ojos que parecían antiguos, sabios, llenos de una luz que no era de este mundo. En ese momento, sentí algo que no había sentido en meses: paz. Una paz profunda que llenó cada rincón de mi ser, que calmó la tormenta que había rugido en mi corazón durante tanto tiempo. Mañana, continuó la mujer, vas a recibir una llamada que cambiará tu vida. Pero más importante que eso, vas a recordar quién eres realmente. No eres una víctima de las circunstancias. Eres una guerrera que ha luchado batallas que nadie más podría haber ganado. Eres una cuidadora que ha dado vida y esperanza a otros. Eres una luz en la oscuridad, incluso cuando no puedes ver tu propia luz. Se levantó entonces, con el bebé en brazos, y caminó hacia la puerta. Yo la seguí, sintiendo como si estuviera en un sueño. Al llegar a la entrada, se dio vuelta una vez más. Recuerda, me dijo, cuando ayudas a otros en tu momento de mayor necesidad, el cielo toma nota. Tu bondad no ha pasado desapercibida. Tu sacrificio no ha sido en vano. Y tu historia está a punto de comenzar un nuevo capítulo. Salió entonces a la noche, y yo me quedé en la puerta mirándola alejarse. Pero algo extraño sucedió: mientras más se alejaba, más transparente se volvía, hasta que simplemente desapareció en la oscuridad como si hubiera sido absorbida por las estrellas. Cerré la puerta y me recosté contra ella, preguntándome si lo que había vivido había sido real o solo un sueño provocado por el agotamiento y la desesperación. Pero el vaso del que había bebido seguía ahí, en la mesa de la cocina, y el agua que quedaba en la jarra parecía brillar con una luz suave y dorada. Esa noche dormí profundamente por primera vez en meses. Soñé con Roberto, que me sonreía y me decía que todo estaría bien. Soñé con mis hijos pequeños, corriendo por la casa llena de vida y alegría. Soñé con un futuro que no podía ver claramente, pero que se sentía brillante y lleno de posibilidades. A la mañana siguiente, me desperté sintiéndome diferente. No podía explicarlo, pero era como si algo fundamental hubiera cambiado dentro de mí durante la noche. Me levanté con una energía que no había sentido en meses y me dirigí a la cocina para preparar el último café que me quedaba. Fue entonces cuando sonó el teléfono. Era un número que no reconocía, y por un momento dudé en contestar, temiendo que fuera otro cobrador. Pero algo me impulsó a levantar el auricular. «Señora María González», preguntó una voz amable del otro lado. «Sí, soy yo», respondí cautelosamente. «Mi nombre es Carmen Ruiz, soy coordinadora del programa de apoyo a adultos mayores de la Fundación Esperanza Nueva. Recibimos su nombre a través de nuestra red de voluntarios, y nos gustaría hablar con usted sobre una oportunidad de trabajo que creemos que sería perfecta para alguien con su experiencia y dedicación». Mi corazón comenzó a acelerar. «¿Una oportunidad de trabajo?», pregunté, casi sin creerlo. «Así es.
Estamos buscando a alguien para coordinar nuestro programa de acompañamiento a adultos mayores en situación de vulnerabilidad. Es un trabajo que requiere mucha sensibilidad, experiencia de vida y, sobre todo, un corazón grande. Por lo que nos han contado de usted, creemos que sería perfecta para el puesto. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. ¿Quién les dio mi nombre?, pregunté. Hubo una pausa del otro lado. ¿Sabe qué? Es lo más extraño. Esta mañana encontré una nota en mi escritorio con su nombre y número de teléfono, pero nadie en la oficina sabe quién la dejó ahí. Solo decía, María González necesita una oportunidad, y nosotros necesitamos a María González. Esa tarde tuve la entrevista, y una semana después comencé mi nuevo trabajo. No solo era un empleo que me permitía pagar mis deudas y vivir con dignidad, era una vocación que llenaba mi alma. Cada día trabajaba con personas que, como yo, habían pasado por momentos difíciles. Les ofrecía no solo apoyo práctico, sino la comprensión que solo alguien que ha caminado por el valle oscuro puede brindar. Pero la historia no termina ahí. 3 meses después de comenzar mi trabajo, recibí una visita inesperada. Era mi vecina, la misma que me había dado agua cuando me la habían cortado. Venía con lágrimas en los ojos. María, me dijo, tengo que contarte algo. La noche que esa mujer vino a tu casa pidiendo agua, yo la vi llegar. Pero hay algo que no entiendes. Esa noche no había ninguna mujer en la calle. Te vi abrir la puerta, hablar con alguien, traer el vaso de agua, pero yo no vi a nadie. Pensé que estabas hablando sola, pero ahora sé que no estabas loca. Creo que recibiste una visita muy especial. Desde entonces, mi vida cambió completamente. No solo recuperé mi estabilidad económica, encontré un propósito más profundo. Ayudo a otros adultos mayores a navegar por las crisis que yo misma viví. Les ofrezco no solo recursos prácticos, sino esperanza. Les digo lo que aquella mujer misteriosa me dijo a mí, que su historia no ha terminado, que su propósito no se ha cumplido. He pensado muchas veces en aquella noche, en aquella mujer de túnica azul y su bebé de ojos antiguos. He buscado explicaciones racionales, pero en el fondo de mi corazón sé la verdad. En mi momento de mayor desesperación, cuando había perdido toda esperanza, cuando estaba a punto de rendirme, recibí una visita del cielo. Algunos me dicen que fue solo un sueño, que el estrés y la desesperación me hicieron alucinar. Pero yo sé lo que viví. Sé que esa agua que compartí se multiplicó en bendiciones que siguen fluyendo hasta hoy. Sé que esa sed que calmé era más profunda que la sed física, y que al calmarla, algo en el universo se movió a mi favor. Ahora, cada vez que alguien toca mi puerta pidiendo ayuda, recuerdo aquella noche. Cada vez que veo a una persona mayor sintiéndose invisible, olvidada, sin valor, les cuento mi historia. Les digo que nunca sabemos cuándo nuestro momento más oscuro está a punto de convertirse en el amanecer de una nueva vida. La pobreza me enseñó humildad. La pérdida me enseñó compasión. La desesperación me enseñó fe. Y aquella visita misteriosa me enseñó que nunca estamos realmente solos. Que incluso cuando todo parece perdido, incluso cuando creemos que no tenemos nada que ofrecer, nuestro corazón sigue siendo capaz de dar amor, compasión y esperanza. Hoy, a los 62 años, puedo decir que soy más rica de lo que jamás fui. No por el dinero en mi cuenta bancaria, sino por la riqueza de saber que mi vida tiene propósito, que mi experiencia sirve para sanar el dolor de otros, que mis años no han sido vividos en vano. Y cada noche, antes de dormir, miro hacia las estrellas y susurro gracias al cielo, sabiendo que aquella mujer de túnica azul y su bebé de luz siguen ahí, cuidando de los que sufren, enviando esperanza a los desesperanzados, recordándonos que nunca es demasiado tarde para un milagro. Esta es mi historia. La historia de una mujer que lo perdió todo y encontró algo mucho más valioso, la certeza de que el amor nunca se agota, que la bondad siempre encuentra su recompensa, y que a veces, cuando menos lo esperamos, el cielo toca nuestra puerta pidiendo un poco de agua, solo para recordarnos que incluso en nuestra pobreza, tenemos tesoros infinitos que ofrecer.